Pagamos demasiados impuestos. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Murdy 1, ¿no? A ver, lo que no puedo entender es por qué el trabajo de una persona solamente se lleva a su bolsillo del trabajo, entiendo, ¿no? El 56% y el resto se lo lleva el Estado. Lo que se lleva al bolsillo tiene que pagar impuestos directos e indirectos. ¿Qué le queda al trabajador y lo que pagó el empresario y empleado que financia? El sistema no es eficaz. Bueno, vamos a ver, esto es distinto, sabes que es distinto de unos países a otros. Bueno, en definitiva entiendo que tú quieres decir que aproximadamente un 56% es lo que se quedan las personas de lo que producen y el resto es lo que va al Estado. Bueno, esto ya digo que cambia de unos países a otros, pero bueno, por ejemplo, con datos del 2022, esto se puede calcular muy bien con el porcentaje del gasto público sobre el PIB. Ese es un dato que se sigue bastante bien y que nos da una idea de en total de todo lo que producimos como media, claro, qué parte nos traen para pagar el gasto público, ¿no? Bueno, en España, en el año 2022, es un 47%. Un 47% de la producción va al gasto público, ¿no? Bueno, en general el gasto es superior al 40% en general en Europa Occidental, con una excepción en Irlanda, que lo tiene muy bajo, ¿no? Y en América es en Canadá y en Brasil, está por encima del 40% también. En general, bueno, suele estar en los países de avance medio o avanzados entre un 30 y un 50%, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos es el 36%, que es parecido al de Rusia, un 33% en China, ¿no? Bueno, yo creo que con esto más o menos os situáis, ¿no? España tiene un 47% frente a un 58% de Francia y un 57% de Italia. Finlandia tiene un 53%, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, ¿esto es mucho o es poco? Depende. Depende de lo que se haga con esos recursos. Evidentemente, si se utiliza bien, pues el gasto público puede estar justificado aunque sea muy alto, ¿no? Porque aquí además hay una tendencia en la crítica, sobre todo liberal, a criticar el gasto público de forma generalizada, ¿no? Es decir, que es muy alto, etcétera. Pero los que nos siguen ya saben que nosotros ahí solemos aportar un dato que es interesante, del que se habla poco y que creo que es muy relevante, ¿no? Que es cómo en todo el periodo neoliberal, que se inicia según los países en los años 80-90, ¿no? Incluso los gobiernos más claramente liberales no han reducido o apenas han reducido el gasto público. Es decir, el gasto público sobre el PIB se incrementó sensiblemente durante toda la posguerra, desde los años 30 o la guerra mundial hasta los años 70-80, y luego a partir de ahí no se ha reducido. Incluso todos los gobiernos que decían que iban a hacer o que estaban haciendo políticas neoliberales no han reducido el gasto público, que se ha mantenido, ¿no? Ya digo, en proporción sobre el PIB, ¿no? Y hay una razón estructural para esto, ¿no? Y esto que es importante entender. Y es que en la economía de mercado o economía capitalista, si queréis, el crecimiento no es lineal, sino funciona en base a ondas de crecimiento, crisis, crecimiento, crisis, crecimiento, crisis. Y el gasto público es un estabilizador de la economía muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evita que las crisis sean grandes, o que modera sensiblemente el impacto de las crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, un factor agravante de las crisis es nuestra capacidad de ahorro. Es decir,
Si nuestra renta, lo que ingresamos con salarios o con beneficios en el caso de los empresarios, etcétera, si es mucho más alto que nuestras necesidades básicas, en un momento pues, de dificultad o de inseguridad económica, dejamos de gastar. Si dejamos de gastar todos de forma radical, si reducimos radicalmente el gasto, esto puede hundir la economía. Y lo hunde mucho más cuanto más capacidad de ahorro tengamos. Cuanto más nuestra renta esté más por encima de lo que son necesidades básicas. Claro, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que canalizar de alguna forma una parte de nuestra renta a través del gasto público es de alguna forma pues una forma de estabilizador como, digamos, como ahorro forzoso, ¿no? Como ahorro forzoso no, como consumo forzoso, ¿no? Por ejemplo, si una parte de nuestra renta importante es, por ejemplo, de lo que gastamos en sanidad o en educación, se gasta a través del gasto público, no se va a reducir drásticamente porque haya preocupaciones sobre la evolución económica. Si está en nuestras manos, esto sí va a pasar, ¿no? Y esto es seguramente la razón que explica por qué ese peso del gasto público sobre del gasto público y por lo tanto de los impuestos en su totalidad, ese peso del gasto público sobre el PIB, sobre la producción, tiende a incrementarse con el desarrollo económico. Es decir, cuanto más cuanto más avance el desarrollo económico, el PIB, el gasto público sobre PIB, tiende a ser mayor. Y este es un factor que es más importante que la ideología de los gobiernos, ¿no? Entonces, los gobiernos, incluso liberales, pues sobre todo privatizan en empresas, atacan los sindicatos, pelean los salarios, suprimen regulaciones, pero apenas, hasta ahora por lo menos, apenas han tocado el total del gasto público. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante del gasto público se destina a consumo de las propias administraciones públicas, se gasta pues en salarios de los funcionarios, actividades que desarrolla la propia administración pública, pero otra parte muy importante se destina a gastos, como he comentado antes, pues por ejemplo en sanidad o en educación, que si no lo gastara el Estado, pues lo gastaríamos nosotros, ¿no? Es decir, es una canalización a través del Estado de una parte del consumo de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto es importante entenderlo, porque a la hora de criticar si en conjunto los impuestos son muy altos o no, bueno, pues hay que tener en cuenta ese factor de estabilización y valorar en cada caso qué nos dan con estos impuestos, ¿no? También puede ser, y esto es habitual, claro, que los niveles de renta más alto tengan la sensación de que con respecto a lo que aportan reciben menos, mientras que los de renta más baja tienen la sensación de que, bueno, reciben más por lo que aportan, ¿no? Bueno, en conjunto, ¿qué más se puede decir? Pues que lógicamente pues hay que vigilar el gasto público para que esté correctamente gestionado y correctamente administrado. Y que el que un impuesto se justifique o no depende pues, de lo que se haga con la recaudación que se ha recibido, ¿no? Claro, hay otro factor distorsionante desde el punto de vista de la opinión pública, es que, por ejemplo, en esa función de distribución, de cohesión social que tienen pues sobre todo el impuesto sobre la renta, los impuestos progresivos, pero sobre todo el impuesto sobre la renta, que implica que las rentas más altas pagan más y las más bajas pagan menos. Ahí ha habido digamos una distorsión en las últimas décadas, porque originalmente esto estaba pensado para que, digamos, los ricos paguen más y los pobres a cambio puedan pagar menos, ¿no? Pero claro, como digamos lo que se suele entender por los ricos o las empresas, los grandes inversores tienen instrumentos pues de fraude o de administración fiscal, digamos, que les permiten en la práctica pagar menos, pues el sistema de distribución del impuesto sobre la renta ha tendido a convertirse en las últimas décadas en una redistribución
desde las rentas medias a las rentas bajas, ¿no? Que es algo distinto del objetivo original, ¿no? Y esto pues puede crear lógicamente pues una desafección mayor en sectores pues digamos de rentas medias, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una forma de situar esa pregunta que nos hace Murdy. Pero bueno, si hay algo más que te interese, pues lo comentaremos. Ya sabéis, si no estáis suscritos, por favor, darle a la tecla de suscribirse, que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias por vuestra atención. Un saludo.